Después del gran diluvio, según los antiguos sumerios, la realeza descendió del cielo y se estableció en Kish, la cual ocupó un lugar sagrado, el de la primera ciudad que llevó la corona de los hombres. Desde sus templos y palacios surgieron los primeros reyes, las primeras listas, las primeras leyendas. Uno de ellos, Etana, fue llamado el pastor que ascendió al cielo, montado sobre un águila, en busca de la planta del nacimiento. Hoy sus ruinas yacen en silencio, pero su nombre resuena al comienzo de la historia. Esta es la historia de Kish, la ciudad que heredó el mundo después del diluvio. En la actual Tal al-Uhaymer, Irak, se encuentran los restos de una antigua ciudad-estado mesopotámica, conocida como Kish. Se desarrolló a partir del final del Neolítico alfarero, a lo largo del Creciente Fértil, un período en el que las prácticas agrícolas neolíticas se extendieron por todo el cercano Oriente y más allá. A medida que mejoraba el riego, los tramos más meridionales del Éufrates pudieron finalmente ser ocupados por humanos y sus animales. El sur de Mesopotamia, actual Irak, y el extremo occidental de Irán, fue objeto de asentamiento permanente, inicialmente en forma de pastores, pero pronto también como agricultores. Entre las culturas aledañas a esta progresión, se encontraban los Hasuna y los Samarras, que iniciaron este proceso de asentamiento, y quizás también participaron elementos de la cultura Hisar en las tierras altas iraníes. Estos pueblos no eran semitas y de cabello negro. Su origen se desconoce, pero se cree que provenía de las montañas. La ocupación del sitio comenzó en el período Jemdet Nasser, 3200 a 2900 a.C., en una época en la que muchas de las ciudades de Sumer se estaban construyendo rápidamente a partir de grandes aldeas para finalmente rivalizar con la ciudad madre de Uruk. Según la lista de reyes sumerios, una antigua lista de ciudades sumerias, los reyes que las gobernaron y la duración de sus reinados, Kish fue la primera ciudad en tener un rey tras el diluvio. Esto la distingue y no parece ser la única característica inusual de esta ciudad. Ciertamente, en épocas posteriores, y muy posiblemente desde los tiempos más remotos, el rey que controlaba la ciudad de Kish era reconocido como Shar-Kishati, rey de Kish, y se le consideraba preeminente en Sumer, posiblemente porque era aquí donde confluían los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y quien controlaba Kish controlaba, en última instancia, los sistemas de riego de las demás ciudades río abajo. Los reyes de Kish, de la primera dinastía, también se conocen como la primera realeza, de Sumer, después del diluvio. Según la lista de reyes sumerios, un total de 39 reyes gobernaron en Kish durante 14.409. La lista de reyes presenta la realeza como un don divino otorgado a la humanidad en tiempos primigenios. Se transmitía de rey en rey y de ciudad en ciudad, por voluntad de los dioses, y solo podía ser ejercida por una persona a la vez. Actualmente, esta parece ser una realeza más alta, en la que cada ciudad reconocía al rey más poderoso de la época, mientras gobernaba su propio territorio. Solo más tarde surgió el concepto de imperio para eliminar o minimizar el gobierno local bajo un imperio más poderoso. El liderazgo que Uruk había ostentado durante el período Uruk IV del cuarto milenio antes de Cristo comenzó a desvanecerse a principios del tercer milenio antes de Cristo, a medida que otras ciudades-estado sumerias evolucionaban y cobraban importancia. La ciudad de Kish, en el norte de Sumer, adquirió especial importancia después de que las ciudades-estado río abajo fueran devastadas por repetidas inundaciones.
Poco después del fin del reinado de Etana de la primera dinastía de Kish, Mezquiagasher de Uruk fundó una dinastía rival en Uruk, muy al sur de Kish. Su dinastía se convirtió rápidamente en la fuerza dominante de la región. Sus miembros buscaban cada vez más artículos de lujo para expresar su poder, ya sea mediante el comercio con lugares como el vital centro comercial de Dilmun o mediante la conquista. Uno de los monumentos más importantes excavados en Kish es un palacio del período dinástico temprano, uno de los primeros indicios en cualquier parte de Sumer del creciente poder de los reyes, que desafiaría y finalmente superaría al de las organizaciones religiosas del templo durante el transcurso del período dinástico temprano. Entre los restos importantes que quedan, aún en existencia, en Kish se incluyen dos templos del período neobabilónico, en torno al cual se desarrolló la urbe. Tel al-Ujaimir significa la colina roja debido a que los ladrillos, así como la arena de la zona, son de color marrón rojizo oscuro. La caída de la ciudad sumeria de Ur y su tercera dinastía, alrededor del año 2004 a.C., puso fin a las últimas etapas de la civilización sumeria. Tras una larga migración a la región y siendo parte del problema que causó el declive de Ur, los amorreos comenzaron a llenar el vacío dejado por el colapso. Kish parece haber estado bajo el control de Kasalu durante aproximadamente un siglo antes de liberarse, bajo una breve serie de oscuros gobernantes amorreos. Se sabe poco de los acontecimientos de este período, antes de que Babilonia tomara el control de gran parte de la región. Kish fue mucho más que una ciudad entre muchas. Para los antiguos sumerios, fue el primer centro de poder legítimo después del diluvio, el punto donde la realeza descendió del cielo y se estableció en la tierra. En ese acto simbólico comienza la historia política de Mesopotamia. Aunque sus restos no sean los más espectaculares del sur iraquí, su importancia arqueológica es indiscutible. En Kish se documentan algunas de las primeras fases de urbanización, escritura y organización estatal, y en sus tablillas y fragmentos aún se busca reconstruir cómo los pueblos del cuarto milenio antes de Cristo comenzaron a articular el poder, la memoria y el mito.